Si hay algo que a los bebés les gusta más que dormir es comer. En un triturado hay un único color, una única textura, un único sabor. El bebé abre la boca y traga. Está la asfixia, el atragantamiento, la arcada. En los bebés, el reflejo de arcada está en la punta de la lengua. Ser amigos de las arcadas. Lo que hace es expulsar la obstrucción. ¿Cómo se diferencia eso de no me gusta el brócoli? Con el resto de sus necesidades cubiertas. Si no tiene hambre, pero bueno, tiene ganas de explorar porque es un explorador nato. La alimentación es un juego. Claro, tienen que jugar con la comida, no con los utensilios. Son personas que se están desarrollando a nivel psicoemocional y entran en una trona y de aquí no me puedo mover, empieza a rechazar los alimentos. Muy instructivo todo. Ay. Porque estamos aprendiendo. Si hay algo que a los bebés les gusta más que dormir es comer. Y si hay algo que mamás y papás temen aún más que una noche sin dormir, es el momento de darle de comer al bebé. Hoy vamos a hablar de Baby Led Weaning, o también conocido como dejar que tu bebé tome el control del comedor. Para hablarnos de esto tenemos a una invitada súper especial, una invitada que repite con nosotros, que ya estuvo en Fórmula N Salud la temporada pasada, para hablarnos y contarnos cómo conseguir que tu bebé tenga dulces sueños y rutinas felices. Que si no lo has visto y que si te gustaría que tus noches en vela estuvieran llenas de paz y tranquilidad, te recomiendo encarecidamente que vayas a la temporada 1, episodio 10, y lo veas porque no tiene desperdicio. Y sí, efectivamente, estoy hablando de Faust Antunes. Hola, Faust. Bienvenida de nuevo a Fórmula N Salud. Hola, muy buenas. La verdad que súper bien, súper cansada y súper puérpera, que todo hay que decirlo. Que la vez pasada vine súper embarazada. Súper embarazada. Y ya tengo a mi bebé con 6 mesecitos entre nosotros y muy contenta con eso. Y muy linda que es, súper bonita, súper tranquila. Muy, 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 muy. Eso, noches felices. Noches felices. Te conocemos un poquito, pero vamos a recordar que eres una inconformista total, porque no te resulta suficiente con un solo método, sino que te los has estudiado todos. Y eso además te ha permitido ser una grandísima, y me consta, asesora, lo tengo que leer porque es un montón de cosas, asesora familiar y pedagógica en desarrollo infantil, especializada en cuidados vinculares y desarrollo del lenguaje. Exacto. Es que es un montón de cosas eso, muchas cosas. Pero además todo esto te ha permitido a ti crear tu propio método, tu propio enfoque, que quiero que nos lo expliques, porque afirmas que para ti es más cómodo una crianza honesta antes que una crianza respetuosa respetuosa. Explícanos un poquito esto, ¿qué significa? Mira, me pasa que en estos tiempos donde las redes sociales están a la orden del día y la verdad que la información está a la mano, me doy cuenta que el eslogan crianza respetuosa ha como sembrado esto de una serie de ítems y tips que pareciera ser que si los cumples estás dentro de lo que es la crianza respetuosa y si no los cumples pues estás fuera. Eres lo peor. Total. Y cuando me refiero a ítems, me refiero, por ejemplo, a lactancia materna, baby led weaning, colecho, ¿no? Una serie de tips en concreto que si las familias lo cumplen, guay, haces crianza respetuosa y si no, pues estás fuera. Y si encima de todo eso te has formado, no sé, en disciplina positiva, en diferentes pedagogías alternativas, pues más que más haces crianza respetuosa. Pero creo que hoy en día me parece importante que las familias también puedan crear sus propios métodos y hablar de lo que es la crianza honesta. La crianza respetuosa me permite acercarme a una información, me da herramientas, me da recursos, guay. Ahora mi familia es un mundo aparte de todo eso que vemos en las redes. Entonces, ¿cómo yo puedo poner al servicio de mi crianza esos métodos? Es lo que me lleva a mí a hablar de crianza honesta. Conozco estos requisitos, conozco estas herramientas y ahora soy una humana y a ver hasta dónde puedo llegar. A mí eso es lo que más me identifica, la crianza honesta. Y además me consta que quienes están contigo, las familias que están contigo, de hecho aprecian mucho ese punto precisamente porque no les pones un checklist que, como me decías, que vale, cumples todo esto, eres perfecta y maravillosa, familia, si no lo cumples, no. Entonces eso me gusta mucho y te siguen de hecho por eso. Sí. Hace sentir muy cómoda a las familias porque además en el anterior webinar también nos lo decía así Faust, que es
que cada familia es un mundo, que cada bebé es un mundo y entonces no se puede seguir unos patrones o una checklist para ser maravillosos y perfectos. Y ya estoy pensando en lo que vamos a hablar. Y quiero avisaros que este es un tema súper amplio, es maravilloso y Fau sabe mucho más de lo que nos va a contar, pero lo tenemos que resumir. Entonces, cualquier cosa que se nos quede en el tintero o que por tiempo no hayamos podido hablar, preguntadlo en la caja de comentarios y llamamos otra vez a Faust que vuelva, si puede ser en esta temporada maravillosa, si no, en la que viene, y que nos siga contando porque este tema es un temazo. Un temazo, muy amplio. Primero me gustaría que nos contaras cómo llegó el Baby Led Weaning a tu vida, cuál es la historia que hay detrás. Vale, es corta y a la vez larga. La parte corta es que yo conocía el método estudiando logopedia. A mí me maravilló los beneficios que traía de cara al desarrollo y aprendizaje del lenguaje. Pues bueno, cuando obviamente traje a mi primer hijo a este otro lado de la piel, tenía muy claro que este era el método que quería seguir y bueno, él fue mi mayor maestro. Entonces empecé a investigar más de lo que ya sabía con respecto a la carrera y al ver tanta información, esto que decíamos, ¿no? Las redes, que es internet, que es y tal, me pasó algo que era como un boom de información y yo necesitaba cosas más sencillas, por lo menos hace 7 años, ¿no? Entonces lo que hice fue crear un proyecto que se llama BLW en Familia, que lo que hacía era, bueno, toda esta información que anda circulando por ahí, cómo la bajo y la acerco a familias, sobre todo primerizos y puérperos, y los que repiten al final terminan siendo primerizos porque es la primera vez de nuevo. Exacto. Y traté de simplificarla, entonces este proyecto lo que hacía era traer toda esa información y un poquito más caída y más sencilla, y creé comunidades, empecé a dar talleres y bueno, y asesorías 1 a 1 también, pero bueno, la idea era esto, ¿no? Como toda esta información que anda dando vueltas por ahí, simplificarlo un poquito más. Nos lo vas a contar hoy muy simplificado y que además que has dicho BLW en familia es Baby Led Weaning, que también te voy a preguntar ahora qué significan estas siglas. Quiero que me cuentes todo, quiero que me digas qué es el Baby Led Weaning para los que no lo conozcan. Las siglas BLW, ¿qué significan y qué diferencias puede tener con otros métodos? Vale. A ver, el Baby Led Weaning, si hiciéramos una traducción literal, weaning viene de destete. Pero lo cierto es que la gente que promueve esta metodología lo que quieren es dar a entender que el Baby Led Weaning no es el sustituir la lactancia, ¿vale? Que estamos hablando de un periodo que se llama alimentación complementaria, que va desde los 6 meses cumplidos hasta el año, y lo que se trata es de ofrecer estrategias y herramientas a las criaturas para que complementen la lactancia. Esto es súper importante que todas las familias lo tengan muy en cuenta. La alimentación complementa la lactancia, y lo voy a repetir durante toda la entrevista porque quiero que quede cual mantra, ¿vale? Porque a veces la traducción invita a la confusión. En realidad es un periodo donde se acompaña a complementar la lactancia a través de la exploración con los alimentos. Entonces, uno de los conceptos o definiciones con las que yo me siento más cómoda tiene que ver con esto. El periodo en el cual las criaturas comienzan con la alimentación complementando la lactancia. Yo entiendo que es esa transición. Entiendo que al principio, evidentemente, el bebé espachurra la comida y cae por todos sitios y habrá gente que diga no le llega, no se alimenta, pero es que es complementario porque está todavía tomando leche materna. Entonces, poco a poco entiendo que va comiendo más, va ingiriendo más y menos fuera, y entonces quizás se va destetando él pues, poco a poco, ¿no? Es eso. Sí, en términos así muy logísticos, sí, es un poco lo que sucede. Pasa que aún así a mí me gusta como acentuar esto, porque si nos quedamos en que es el destete autodirigido por el bebé, que podría ser una de las definiciones, la gente se centra mucho en esto, ¿no? En promover este destete. Y en realidad el Baby Led Weaning lo que viene a promover es una alimentación autodirigida por el bebé, donde se tengan en cuenta sus necesidades, donde los bebés también aprendan cuáles son sus propias señales de satisfacción, ¿vale? Y se alimenten en base a sus necesidades y no así a un ritmo adulto, ¿vale? A un ritmo de alguien externo que me acerca la cuchara, abre la boca y traga. Es un poco esto lo que este método viene a promover. Vale, tengo ganas de meterme de lleno ahí, pero antes, como estamos todavía como en un periodo de entender y de introducción a este mundo de Baby Led Weaning, cuéntanos cuáles son los principios, así para ya sentar
definitivamente todo el concepto. Vale, pues los principios tienen que ver un poco con desde qué lugar ofrecemos este método, ¿vale? Porque, bueno, antes me lo habías preguntado y creo que me lo salté, si existen otros métodos. Sí, la diferencia y qué significa, bueno, sí, el significado ya lo has dicho, sí. Sí, existen otros métodos, por ejemplo está el método Bliss, que en verdad hay muchos métodos colindantes con este método, que la mayoría se diferencian en pequeños detalles. Por ahí el método Bliss habla de un seguimiento de unos alimentos en concreto que se ofrecen primero, que se ofrecen luego, pero en líneas generales los principios de este tipo de métodos donde se favorece la alimentación autodirigida tiene que ver con el ofrecer los alimentos en su estado natural, atendiendo a ciertas características para que el alimento sea seguro para el bebé, ¿vale? Lo siguiente es que este alimento va a servir para que el bebé se autodirija su alimentación. No es un otro quien marca el ritmo de cuántas veces masticas o cuántas veces te llevas el alimento a la boca. Es el propio bebé el que decide por motus propio acercarse al alimento y llevárselo a la boca, ¿vale? Y lo siguiente, pues bueno, que favorece también todo lo que tiene que ver con la imitación y la socialización, porque ya pasamos de una imagen donde hay un adulto frente a una trona ofreciendo una cuchara y el bebé abre la boca y traga, a que el bebé es parte del momento de la alimentación. Entonces favorece tanto la socialización como la imitación y por supuestísimo que el desarrollo y aprendizaje del lenguaje. Es que esto tiene que tener una cantidad de beneficios a nivel, bueno, lo que acabas de decir, que afecta al desarrollo, porque no, como bien dices, no es el adulto el que llega, toma la cucharita, abre la boca, el avión, sino el propio bebé descubriendo texturas, sabores y siendo independiente, autodidacta, pero beneficios, quiero saber los beneficios reales que tiene el bebé y en su desarrollo. Vale. Es una amplia gama porque obviamente que el tema de la alimentación compete a muchas áreas del desarrollo de la criatura, no solamente el tema de alimentación en concreto. Ya nombré algunas, en los principios ya se nombran algunas porque el beneficio está en esa interacción. Por ejemplo, a nivel desde lo fonético-fonológico, desarrollo del lenguaje y demás, pues súper favorecedor porque el inicio de la alimentación complementaria se da en un periodo muy sensible donde está muy activa la masticación en los bebés, ¿no? Empieza como un reflejo muy primitivo el tema de la masticación. De hecho, lo van a notar en los bebés cuando se llevan cosas a la boca que no son alimentos y empiezan a mordisquear. Y este periodo sensible lo que hace es que si se inicia la alimentación complementaria se sigue ejercitando todo el aparato fonoarticulador, todos los músculos que intervienen en el desarrollo del lenguaje y de cara a un desarrollo posterior del lenguaje, obviamente que sientas las bases y es como si preparase el terreno, ¿vale? Luego lo que decías tú, ¿no? Al ofrecer el alimento en su estado natural, de cara también al desarrollo y aprendizaje del lenguaje, como adulta podemos acompañar este proceso, por ejemplo, nombrando el color del alimento, nombrando el sabor, las texturas también, todo a nivel propioceptivo trae mucha información, el espacio que elegimos para que se inicie esta alimentación. A nivel sensorial también, de desarrollo neurocognitivo, pues bueno, es abismal toda la información que le trae. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si le doy triturado a mi bebé no va a tener todos estos aprendizajes? No, va a tener uno diferente. Lo que sucede es que en un triturado hay un único color, hay una única textura y hay un único sabor. Sin embargo, cuando ofrecemos a partir de este método el alimento en su estado natural a trozos y demás, pues viene una textura diferente, un color diferente, un sabor diferente, un aroma diferente. Y eso también es muy rico de cara a bebés que acaban de llegar a este otro lado de la piel y están aprendiendo sobre todo lo que les rodea. Que no se me olvide preguntarte, y si no te lo pregunto me lo dices, porque claro, es que te quiero hacer otra pregunta antes de pasar ahí, pero se me antoja que no, si tiene 5 o 10 alimentos diferentes, que entiendo que no, pero en fin, si tiene varios es como demasiada excitación, demasiadas cosas nuevas, ¿no? Sí. Pero bueno, ya luego cuando lleguemos al momento de comer, nos lo dices. Sí. Entiendo... ¿Qué cambios has podido ver así como algún cambio muy notorio en bebés que han estado con Baby Led Weaning desde muy pequeñitos? A lo mejor en comparación con otros que no sé si puede haber alguna diferencia notoria. Sí, hay una diferencia, Ismael. Mira, es más, voy a ser autorreferencial. El otro día le mandé una foto a mi madre de lo que estaba comiendo mi hijo de 7 años.
El plato era completamente verde, había espárragos, brócoli. Su abuela estaba muy sorprendida de ese plato con 7 años. Entonces, para mí, el hecho de exponer o favorecer que las criaturas se expongan a diversos alimentos en diversos sabores hace que el espectro de su gusto sea mucho más grande. Cuando se quedan en sota, caballo y rey, pues al final es un poco lo que se desarrolla. El cómo se alimenta una criatura va a ser reflejo igual de cómo se alimenta la familia. ¿Por qué no le vamos a dar algo que nosotros no comamos en casa? Entonces, de nosotras como adultas va a depender eso. Y por otra parte, también creo que favorece mucho la autonomía, porque participan de la elaboración de los platos, porque también deciden cuándo y dónde. Una pregunta, el otro día me lo comentaste y se me olvidó preguntarte, ¿dentro del baby led weaning está el que el bebé, porque esto sí lo he visto yo, pero no sé si es parte o no, que participe en la elaboración, en la preparación de la comida? Sí está, no como tal, no que el método lo ofrece o sí, se favorece, depende también el momento del desarrollo en el que se encuentra. Un bebé de 6 meses no va a participar mucho en la elaboración, pero conforme van creciendo, como un poco el método también engloba el contexto, ¿no? No es solamente cómo ofrezco el alimento, el corte, la textura, la consistencia, sino también es todo, cómo se elabora el contexto para la hora del momento de la alimentación. Eso también hace que las criaturas empiecen a tener también más interés y sean más participativas. Esto que decía de la autonomía y la independencia. Yo veo que, porque la verdad que me rodeo de muchas familias que eligen diferentes fórmulas y he visto que criaturas que igual se han alimentado de una forma un poco más pasiva, pues las criaturas tienen una tendencia a ir más pasivos en ese aspecto y no tan participativos a la hora de elaborar cualquiera de las comidas. Y antes de meternos en preparar, por eliminar dudas o quitarle ya de la cabeza a las personas que puedan tener un concepto erróneo, me gustaría que nos dijeras algún mito que haya que erradicar ya de la mente de los que nos están viendo antes de proseguir con esta charla tan interesante. Vale, el mayor mito para mí, pues imagino que habrá muchos por esto de la globalización y las redes hoy en día, pero para mí el mayor mito que existe tiene que ver con esto de que cuando empiezan con la alimentación complementaria, si hacen baby led weaning van a sufrir más atragantamientos que si hacen con triturados. De hecho, hay un montón de estudios dando vueltas por ahí, que igual se pueden linkear y se pueden ofrecer de entidades de estudios científicos, ¿vale? Que avalan esta respuesta, y es que el porcentaje es exactamente el mismo. No nos vamos a meter en la parte científica de todo esto porque a quien nos esté escuchando igual no le interesa, pero vamos a hablar de una cuestión lógica. Y es que un bebé viene durante 6 meses de su vida alimentándose a líquido. Cualquier pasaje a otro tipo de consistencia en términos de alimentación le va a suponer un reto. Entonces el triturado va a ser un reto al igual que los trozos. Está la asfixia, el atragantamiento, la arcada, no sé si hay más cosas. Dinos un poquito la diferencia y que si hay algo que se pueda ocurrir más o no, que creo que no. Y bueno, ya te seguiré preguntando, vamos a meternos por ahí. Sí, está buena esta pregunta porque creo que es importante el tener claras las diferencias de estos 3 términos, porque creo que incluso es el mayor miedo que tiene cualquier familia cuando se inicia con la alimentación complementaria. Entonces, lo primero es distinguir esto, ¿qué es la arcada? La arcada todo el mundo conoce, ¿vale? Pero creo que es lo importante a tener en cuenta es que en los bebés chiquititos, el reflejo de arcada está en la punta de la lengua. Muy distinto a las adultas que lo tenemos más bien cercano a la campanilla. Esto se llama un reflejo primitivo y tiene que ver con aquellos reflejos que desarrollan los bebés durante el periodo primal para favorecer su supervivencia. Si ellos tuviesen la arcada más atrás, pues ya estaríamos un poco perdidos porque todavía no gestionan. Ajá. Entonces, por una cuestión biológica y evolucionista, ellos lo tienen primero en la punta de la lengua y conforme van creciendo se va desarrollando, se va adquiriendo otras competencias y la arcada pasa a estar más cerca de la campanilla. Hete aquí porque los bebés cada vez que empiezan con la alimentación complementaria tienen numerosas arcadas. Para mí es importante que las familias tengan en cuenta esto y que se amiguen con las arcadas. Todos tenemos que ser amigos de las arcadas. ¿Por qué? Porque la arcada lo que hace es expulsar la obstrucción, ¿vale? Ajá. Gracias a la arcada no se produce un atragantamiento, que el atragantamiento puede ser parcial o total.
Ajá. Cuando hablamos de atragantamiento total, hablamos de asfixia, que eso es cuando ya no hay entrada de aire. Si es un atragantamiento parcial, sí hay entrada de aire, pero hay una obstrucción. Entonces, arcada es mi amiga y me evita que se genere un atragantamiento. El atragantamiento puede ser parcial o puede ser total. Vale. ¿Sí? Sí. Y el atragantamiento, si es parcial, ¿es atragantamiento? ¿Es amigo? No, es súper enemigo. Y asusta, no es tan amigo. No, ya es un poco más... Ya, sí, necesita, el atragantamiento parcial necesita de una ayuda, igual. De hecho, yo normalmente cuando doy talleres siempre me aseguro de que venga un profesional del área, enfermera o quien sea, para ofrecer las técnicas de primeros auxilios, que creo que cuando nos transformamos en madres o padres es importante hacer un curso de primeros auxilios, ya no solo por la alimentación complementaria, solo por criar. Sí, exactamente, solo porque van por todo sitio. Entonces, ese sería, bueno, quiero terminar con la diferencia y entiendo bueno, y entonces, arcada, amiga, atragantamiento, amiga Susto, que necesita ayuda. Y ya la asfixia es... La asfixia es complicado. Ahí ya es importante, tanto en el atragantamiento parcial, que igual eso va un poco intuitivo, ¿no? Si el bebé está en nuestro regazo o está en la trona, el poder observar si está teniendo dificultad o si está teniendo ese atragantamiento, pero la arcada le está ayudando a sacar el alimento que está obstruyendo. Hay un poco de formación en esto de saber sobre primeros auxilios y otro poco de intuición, ¿no? Porque a veces hay gente que ve a un bebé teniendo una arcada y ya se lleva las manos a la cabeza y está muy asustada, y para mí eso no favorece a la criatura. Imagínate que tú estás en medio de un reto, ¿no? Intentando solucionar algo, y yo estoy al lado tuyo haciéndote, Anaís, tú no vas a estar atenta a tu reto, tú vas a estar mirándome a mí. Sí. Y vas a estar en estado de alerta y probablemente pierdas la atención de lo que estás haciendo y te asustes tú, y bueno, y esto ya una película de terror. Total. Es importante mantener la calma. Entonces sí, la arcada va a estar constantemente en los periodos de prueba con la alimentación. Y luego, bueno, si hay un atragantamiento parcial o total, pues tener nociones de primeros auxilios para saber reaccionar a tiempo es muy importante. Que esa sería la forma de prevenir, porque o sea, no hay, bueno, hay más formas, yo creo, de prevenir, pero en fin, las precauciones que tenemos que tener para que esta asfixia no llegue. ¿Y qué hacemos? Que ya nos lo has dicho, pero quiero que quede bastante claro, creo que es importante. ¿Y sí, qué hacemos si llega esta asfixia? Aparte de no panic, sino actuar, pero cuéntanoslo. Vale. En realidad la forma, a ver, el accionar, si esto sucede es porque igual algo no hemos gestionado. Quiero decir, la arcada va a estar siempre, hagamos lo que hagamos, porque forma parte de la exploración, porque tienen el reflejo en la punta de la lengua y conforme se llevan un trozo de alimento que les dificulta gestionar, pues es esperable que tengan esa arcada, o incluso por sensaciones incluso puede ser, porque es una sensación nueva. Ahora bien, si se produce un atragantamiento parcial o total, igual puede ser porque el alimento que le hemos ofrecido no estaba bajo las condiciones de seguridad. Que esto es lo que trae también el método Baby-Led-Weaning, y ya nos vamos metiendo cada vez más en el método. Método Baby-Led-Weaning no es que te doy un trozo de zanahoria y avíate. No, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones en torno a que el alimento sea seguro para ese bebé. Y esto es lo que, respondiendo a tu pregunta, es lo que va a generar que haya una precaución de cara a que no pasemos el mal rato de un atragantamiento o de una asfixia. Entiendo que además para cómo actuar en caso de asfixia es haz un curso de primeros auxilios, básicamente. Sí, yo podría ponerme aquí a enseñar, pero se nos vamos a extender, pero creo que es importante que lo tengáis incluso con una persona idónea en el tema, en el área, y un enfermero o alguien que se encargue de esto. Para presentar y preparar los alimentos hay que saber cómo cortarlos. ¿Cómo se corta? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se empieza? Sin poner a tu hijo ahí al borde de la asfixia. ¿Cómo se debe preparar una familia, ¿no? Vale, antes de meternos en cómo ofrecer el alimento en concreto, pienso que es importante retomar un poquito más para atrás y hablar de cuáles son las características que tiene que tener un bebé, o qué nos dice que el bebé está preparado para empezar la alimentación complementaria. Porque sí es cierto que el cómo ofrecer el alimento va a traer seguridad,
para todo el tema de evitar esto del atragantamiento, pero un paso más atrás es, vale, ¿el bebé está preparado para iniciar? Porque esa es otra cuestión. Hay veces que las familias, como la Organización Mundial de la Salud y la Academia de Pediatría también indica que se puede empezar con la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, se deja por fuera un montón de otras cuestiones y inician y igual no estaba tan preparado. Dicen que a partir de los 6 meses cumplidos, esa es una de las características a tener en cuenta para iniciar, se puede iniciar con la alimentación complementaria. Pero luego hay otras cuestiones que también son muy importantes. Una de ellas es que se mantenga sentado por sí mismo. O sea, claro, entonces, las señales que tu bebé te da Sí. son... Primero que haya cumplido los 6 meses. Vale. Eso es muy importante. Uh-huh. Lo segundo es que se siente por sí mismo. Y esto significa que se mantenga, que sea capaz de sostener toda su corporalidad. No me vale esas imágenes que circulan por ahí de un bebé ahí como lleno de cojines y el bebé así. Pero como tiene cojines no se cae. Una vez me llegó un video de una mamá diciendo, mira, se mantiene, y estaba rodeado de cojines. Y el bebé estaba así. Claro, ahí no se mantiene. No, se tiene que mantener sentado por sí mismo. Que de hecho, si nos vamos a la pedagogía pikleriana, que habla del movimiento libre y de no intervenir a un bebé, esto no sucede en torno a puede suceder esto de que se mantenga sentado por sí mismo entre los 7, 8, 9, 10 y tiramos para adelante meses. Entonces, igual sí cumplió los 6 meses, pero todavía no llegó a la postura de sentado por sí mismo. Esto para quienes sigan la filosofía del movimiento libre. Quienes no y colocan al bebé sentado antes de que se mantenga sentado por sí mismo y el bebé pierde el equilibrio, esto es un signo de que no está preparado. ¿Por qué? Porque si su musculatura, la que rodea todo el sistema digestivo, todavía está muy vulnerable, es un poco de lógica. Igual su sistema digestivo tampoco está del todo maduro. Recordar que los bebés vienen a este mundo con algunas cuestiones todavía por madurar. Entonces, esto de que se mantenga sentado por sí mismo por precaución es muy importante que se cumpla. Luego hay otro que tiene que ver con el reflejo de destrucción, que es otro reflejo primitivo que lo que hace es que el bebé expulsa con su lengua todo lo que no sea lactancia, ¿vale? Es decir, tú le acercas algo cuando el bebé todavía no está en el momento de exploración orofacial, hace para afuera. Eso nos indica que tampoco está preparado para iniciar la alimentación complementaria. ¿Y cómo se diferencia eso de no me gusta el brócoli? Es muy notorio. Yo creo que sí, que las familias que tienen a su bebé y que están viendo esto van a notar que ni siquiera hace un adem por explorarlo. Porque tú piensas que todas estas características que nos invita a pensar que el bebé ya está preparado para iniciar la alimentación complementaria, sería importante que se den al unísono. No son entes aislados. No es que si hace esto pero se mantiene sentado, tiene que ocurrir toda la vez para que sean seguridad y placer, por supuesto. Vale. Okay. Y luego la otra, que esta es la característica madre que lleva a todo el mundo a confundir, es que tenga interés por los alimentos. Que esto un poco te lo contaba fuera de la entrevista. Claro, los bebés cuando empiezan con el momento exploratorio se llevan todo a la boca. Entonces, lo mismo tú te llevas un boli a la boca y quieren imitarte y tú no dices, ay, tiene ganas de comer boli. No. Pero sin embargo, cuando te llevas el plátano e intenta quitártelo, dices, ay, ya tiene ganas de comer, ya tiene interés. Vale, interés va a tener siempre porque la exploración es la base del desarrollo de un bebé. Ahora bien, se junta la característica de que cumplió los 6 meses, de que se sienta, de que perdió el reflejo de destrucción. ¿Todas esas características están? Sí. Pues entonces podemos empezar con la alimentación complementaria. Y ese es el momento de empezar. Me gusta mucho este checklist que no vamos a seguir porque somos una familia súper única, pero bueno. Entonces ahora ya sí, ¿cómo cortamos, ¿no? ¿Cómo le presentamos, cómo le ofrecemos la comida y qué alimentos? Cuéntanos primero eso, cómo cortar. No sé si es mejor. Sí, bueno, cuéntanos eso, ya luego vemos qué alimentos. Vale. ¿Cómo presentar los alimentos? Lo primero a tener en cuenta es que en torno a los 6-7 meses los bebés tienen sobre todo desarrollada lo que es la motricidad gruesa, no tanto la fina. La fina es la que les permite hacer la pinza. Entonces, ¿qué sucede?
como lo que más tiene desarrollado es la motricidad gruesa, cuando a un bebé se le acerca un objeto cerca de la mano o el bebé se acerca al objeto con la mano, lo que tiende a hacer es cerrar la mano al completo. Entonces, la primera característica de cara a ofrecer los alimentos en seguridad y además para evitar la frustración es que el alimento sea del tamaño del puño del bebé, cerrado y un poquito más. Es decir, que sobresalga a cada lado. Ajá. Permiso, que tenemos acá preparado un plátano. Por ejemplo, esto sería el tamaño adulto, ¿vale? Pensemos que mi mano es una mano de un bebé. Si yo cierro, me sobresale el alimento de acá y me sobresale el alimento de acá. Es decir, el bebé puede comer de ambos lados, ¿vale? Obviamente que este es un corte muy grande, mi mano es más grande que la de un bebé. La idea es que sea más pequeñito. O sea, el tamaño tiene que ser... Claro, a eso es a lo que te referías con el puño cerrado, bueno, un poquito abierto, un poco más. No tanto el grosor, que yo era lo que estaba pensando, sino ¿no? La longitud. Primero la forma, Vale. forma. Luego en términos de grosor hay muchos cortes que luego podemos enseñar las imágenes por ahí, que tienen que ver con el tamaño de la mano del bebé. Evidentemente, si mi bebé tiene manos pequeñitas y le doy un trozo tan grande como el que acabo de enseñar, igual no va a tener tanta agilidad para coger el alimento y llevárselo a la boca. El plátano hay una forma de corte que es de A4, ¿vale? Que al meter el dedito se divide en 4 pedacitos y se hacen pedazos más finitos, pero lo importante es que sea largo, ¿vale? Que sobresalga a cada lado, porque si es más cortito que el puño, el alimento se esconde dentro del puño y el bebé no puede cogerlo. Esto es conforme los bebés se inician en alimentación complementaria. Conforme van creciendo y van desarrollando cada vez más habilidades, ya podemos ir jugando con las formas y hacer formas más pequeñitas y demás cuando ya están con la pinza y ya están gestionando bien. Pero al inicio, lo ideal es ponérselo lo más fácil posible para favorecer esa autonomía, ¿vale? Entonces, lo primero, que sobresalga a cada lado. Luego, con respecto a la consistencia, que también tiene que ver con una cuestión de seguridad, ¿cómo puedo saber yo que el alimento es lo suficientemente blandito para evitar que se provoque un atragantamiento? Pues esto es tan simple como, vuelvo a coger el plátano, con 2 de mis dedos genera una leve presión en el plátano y si el plátano se deshace fácilmente, pues podemos ver que con las encías, que los bebés tienen mucha fuerza en las encías, pueden desarmarlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esa sería la consistencia ideal para iniciar. Vale. Conforme el bebé vaya desarrollando más habilidades y creciendo y aprendiendo, podemos elevar un poquito la consistencia, que no se desarme tan fácilmente. De hecho, Da igual que, o sea, es mejor más blandito. Imagínate que está más maduro o que es, no sé, ahora mismo no se me ocurre otro alimento así como que esté mucho más blando. Ahí pasa, bueno, que si lo agarras se va a despachurrar todo, ¿no? Vale, o sea que la consistencia de blandito es que lo cojas y no se espachurre, pero que, vale. sí, porque mira, piensa que al principio es importante que la adulta que acompaña esto se sienta segura. Entonces yo prefiero que den un alimento que se espachurre y se desarme muy fácilmente, que realmente no pueda generar ningún tipo de obstrucción, porque la adulta está segura, pero también creo que es importante que valoren, porque a veces cuando lo espachurran tan rápido, se desarma tan fácil y como no hacen la pinza, no pueden coger los trozos que han quedado. Claro. Entonces, por eso la consistencia puede ir de menos a más, conforme vayan teniendo cada vez más habilidades y hacerlo un poquito más duro. Si yo veo que le doy un plátano y lo destrozo, lo hizo purecito y no lo puede coger, pues igual a la próxima le doy un plato que sea un poquito más consistente, ¿vale? Ir jugando con eso. Pero la primer consistencia de seguridad es que se deshaga fácilmente. Hay diferentes formas de presentar los alimentos según el alimento que sea. Tenemos poquito tiempo y yo simplemente hablé del plátano, pero según el alimento hay muchos cortes, hay muchas formas de presentarlo en función de la seguridad que ofrecen a la exploración, ¿vale? Hay quien deja el plátano un poquito de piel para que no se le resbale. Hay muchos trucos dando vueltas. Conforme pase la entrevista, algunas fotitos vamos a ir mostrando de diferentes cortes y diferentes alimentos. Hay alimentos que suponen más reto por ser chiquititos y como los bebés no hacen la pinza y además de que son muy riesgosos, como por ejemplo, no sé, los frutos secos, que está el truquito de ofrecerlo como una crema de frutos secos. En fin, hay mucho.
Uvas, arándanos. También tienen un corte específico. Los arándanos, por ejemplo, y bueno, no se ofrecen hasta que no se hagan la pinza, porque si bien son blanditos y son fáciles de gestionar en esos términos, pues bueno, hasta que no hacen la pinza, ¿no? De cara a no ofrecer un espacio de frustración, porque si no lo puedo coger, imagínate. Claro, así. sería más adelante. Y mundo cerezas con huesecito, claro. Bueno, también hay otra forma de cortar, se quita el hueso, se puede cortar en 4, en fin, hay muchas fórmulas. Incluso si este formato no sienten seguros, también se pueden hacer cremitas de frutos para untar en un pan. Y si tiene la psicomotriz gruesa, entiendo que ahí, bueno, sí le puede estar. Es que no sé si es apto o qué piensas tú sobre, venga, los utensilios, cuchara, plato, todo este mundo. Y ya te meto también para que nos lo cuentes así un poquito todo, los muebles, la ropa, porque hay quienes arman que no sé hasta qué punto es lo suyo o no, pero que yo qué sé, una sábana, no una sábana, pero en plan bebé, ¿no? Pues su tal, toda la mesa, el suelo, porque claro, al principio hay comida everywhere, o sea, en todos los sitios. La tronita, ¿no? Los muebles, todos los utensilios, cuchara, no cuchara, vaso, de plástico, de cristal, Cuéntanos tú. Vale, vamos con eso. Pensar que la forma de ofrecer un alimento va a variar en función del momento en el que se encuentre el bebé. Si están recién iniciando, no hace falta complejizarlo tanto, porque están en momento de exploración. Volvemos al inicio de la entrevista. La alimentación es complementaria a la lactancia. Lo primero que nutre al bebé es la lactancia. De hecho, ya voy a ir a los utensilios, pero me voy acordando Sí, cosas. sí, no, porque sí. De hecho, una de las recomendaciones, y no solamente especialistas que trabajamos en esto, sino también de pediatras reconocidos, de organizaciones tanto internacionales como nacionales, lo que indican es que es importante que primero, sobre todo al inicio de la alimentación, primero se ofrezca la lactancia, porque es lo que va a nutrir al bebé y lo que aporta al desarrollo. Eso es lo que alimenta y lo que favorece el desarrollo hasta el año. Hasta el año primero se da el pecho o se da la fórmula y luego se ofrece la alimentación. Y no solamente por la cuestión nutricional, sino también por la cuestión de la ansiedad con la que va ese bebé al momento de alimentación. Si yo tengo hambre y me estás ofreciendo algo que no sé gestionar, me voy a poner súper nerviosa. Y igual no me alimento, sino que incluso puedo generar un atragantamiento por nervios. Entonces es importante que el bebé a la hora de enfrentarse por primera vez a esta experiencia esté con el resto de sus necesidades cubiertas. No tenga sueño, no tenga hambre, no tenga necesidad de movimiento y de juego, esté para lo que está, ¿vale? Que eso es súper importante. Claro, si no tiene hambre, pero bueno, tiene ganas de explorar, porque es un explorador nato, ¿no? Los bebés. Sí, pero los utensilios. Vamos al utensilio. Sí. A no ser que haya algo más, es que me he ido tanto sí. al mundo bebé y me estaba imaginando ahí cómo, en fin, cómo se enfrenta a esa situación. Vamos a los utensilios. Antes, esta frase quiero recogerlo de si no tiene hambre, vale, es que es momento de exploración, es juego. Un mantra que yo le digo a las familias que acompaño es pensar la alimentación complementaria como un juego más. En vez de comprarle un material, marca súper respetuosa, quedémonos con que la alimentación es un juego más, ¿vale? Y ahora sí, los utensilios. Sí. Venga, yo no soy muy amiga de los utensilios en general porque pienso que las criaturas siempre están queriendo explorar con lo que tienen las adultas. Entonces, tarde o temprano van a querer los utensilios que tienen las adultas. Esto es inevitable. Entonces, si nosotros ofrecemos utensilios adaptados para la infancia, en realidad estamos retrasando algo inevitable y estamos agregándole un paso a su desarrollo y a su aprendizaje. Un ejemplo, los famosos vasos antiderrame, estos que tienen asa y son de colorines preciosos. Esos vasos, lo primero, no me permiten ver lo que hay dentro, ¿vale? Como un vaso de cristal. Lo segundo, al ser de plástico, el sabor cambia bastante. La temperatura tampoco se percibe mucho porque suele ser incluso de un plástico bastante grueso por si se cae. Y lo tercero, esas tapitas antiderrame, lo que genera es que el bebé con la asa beba haciendo un sobreesfuerzo, es decir, se llevan como el vaso hacia atrás. Claro, ese bebé cuando pasa un vaso habitual, lo primero que hace es que se derrama entero. Cuando un bebé a la primera o a la segunda que hace esto, a la tercera no tiene ganas de mojarse, a no ser que quiera jugar. Y sabe controlar el peso y sabe controlar la consistencia.
Las asas también generan una percepción diferente de la realidad porque desplaza el peso, entonces no sienten que el vaso esté pesado, por eso también hacen plum y se tiran hacia atrás. Todo eso no pasaría con un vaso habitual que yo suelo ofrecer. Aquí traje uno, los de chupito, ¿vale? De toda la vida. Menudo chupito, ¿Has ¿eh? visto? Este es grande. Este es un chupito grande. Incluso este es pequeñito, porque hay otros que son de licor que son un poquitín más grandes. Pero a mí lo que me gusta de estos vasos, primero es que son fuertes de cristal, son fuertes. Y segundo, lo que me gustan son estas ranuritas, que permiten que el bebé lo coja y no se le resbale. ¿Vale? Que eso es importante también de cara a empezar a facilitar esto del beber. Y nada, y a tener en cuenta que, bueno, se inicia con los líquidos una vez que se inicia la alimentación complementaria. Eso también es importante. Luego el resto de utensilios que hay por ahí, que si ventosa, que si esto, para mí son distractores. Porque la ventosa invita a que el bebé esté en esto de desventosar el plato. Y los babi estos, a no ser que sea una tela muy básica, como si fuese casi una camiseta que no haga ruidito, porque suelen ser de un plástico duro que hacen... A no ser que sea eso, suelen también ser distractores. Empiezan a mirarse el bolsillito que tienen. Están en todo menos en lo que es la alimentación. De hecho, como bien has dicho antes, tienen que llegar a la hora de comer saciados. Porque es un momento de juego, Sí. de exploración. Sí. Claro, tienen que jugar con la comida, no con los utensilios, entiendo. Exacto. Entonces, no nos estás diciendo que no se pueda, por ejemplo, bueno, yo lo que he visto es como un súper mono ahí que se lo ponen, que no hacía ruido. Entonces, no estás diciendo que no se pueda utilizar, simplemente que no sea demasiado distractor, por así decir. Sí, a ver, todo se puede utilizar, porque al final todos esos utensilios vienen a este mundo, el mercado viene a intentar que las familias no se agobien y no tengan trabajo de más, entre comillas, la ropa, tal. Claro, entonces al final esta es mi opinión a partir de las familias que he acompañado y he estado observando que estos utensilios suelen ser distractores. Ahora, si tú tienes el plato de super ventosa precioso que te encanta, que te lo regaló la abuela, que no sé qué, y el super babi de estos emoticonos y no sé qué, y te encanta, y tu bebé come fantásticamente y encima de todo no tienes que limpiar, pues fenomenal. Pero que sepáis que si de repente estáis que lo ponéis en la trona o en el regazo y empezáis con esto de la alimentación y está, dale con el babi o intentando sacar el plato, pues igual podéis probar sin el babi, sin el plato, dejando los alimentos en la mesa compartida con la familia de acceso libre para la criatura e igual empieza la exploración desde otro lugar porque no tiene un distractor, ¿vale? Esto es un poco igual que iniciamos la entrevista diciendo que cada uno con sus herramientas hace de su mundo de crianza, pues esto es un poco lo mismo. Esta es mi experiencia. Para mí los utensilios, además de ser un distractor, generan de alguna manera que se ralentice esto del pasaje a los utensilios de los adultos, porque al final es lo que los bebés al final van a querer, porque la imitación está ahí. Y antes de meternos en el mobiliario, en los muebles, el otro día me dijiste una cosa que me gustó y me gustaría que quedara aquí porque, claro, la gente puede que te diga o esté pensando, ¿cómo le voy a dar un vaso de cristal si lo tira y se rompe y peligro? Y me dijiste una cosa que a mí me gustó, entonces me gustaría como que dieras el motivo de por qué sí un vaso de cristal, que de hecho, bueno, ahí está. Ahí está. Sí, porque esto, lo que decía al principio, ¿no? El método no trae solamente el ofrecer los alimentos de modo seguro en trozos y tal y cual, sino que es toda una filosofía, es un espacio de compartir. Las criaturas no solo están aprendiendo a alimentarse de manera segura y a conocer alimentos en su estado natural, están aprendiendo de toda una filosofía, de una cuestión social, de lo que es el compartir la mesa. Probablemente si están con un vaso antiderrame y se cae al suelo, pues la tendencia es la adulta lo levanta y se lo da y ya está. Y sigue explorando, ¿no? Con esto de los objetos permanencia sigue y todo lo que tirándolo tiene al que suelo. ver, claro, y tiene que ver con eso. Ahora, si un bebé está tomando un vaso de cristal y lo rompe, si uno de estos que acabo de enseñar se cae al suelo, es raro que se rompa porque es bastante duro. Pero si le estamos dando un vaso un poco más finito y se rompe, la energía del entorno va a ser muy diferente a si cae un vaso antiderrame.
Entonces, en este momento, esta experiencia está siendo muy rica para ese bebé, porque empieza de alguna manera a integrar las nociones de precaución. Anda, oye, mira, se ha caído, se ha partido. Porque también hay una adulta que pone palabra a lo que pasó. Anda, se ha caído un vaso, mira, se ha roto, uy, me ha asustado, nos podríamos haber cortado, o lo que quiera expresarle en ese momento. Pero todos estos recursos le están llegando a ese bebé con, aquí pasa algo. Si se cae esto pasa algo. Igual es mejor tenerlo con cuidado, con precaución. Y los bebés aprenden también, aunque sean muy pequeñitos, a recibir esta noción de precaución. Y a mí me parece que también es interesante para ellos. Sí, a mí me gustó porque ese es no es que sea algo traumático, pero sí ese miedo, ese susto y a lo mejor pues esa experiencia pues no la quieren repetir, al menos no tan rápido. Vale, los muebles, cuéntanos. Los muebles. Perdón, Sí. otra cosa de los vasos, Sí. que vuelvo. Eso no significa que no puedo ir con mi vaso antiderrame si voy al supermercado, si voy por la calle, si tal y cual, porque no quiero que mi bebé ande mojado por la calle. O sea, insisto, todo esto es en justa medida. El momento de alimentación complementaria, el de sentados en la mesa y compartiendo, tiene que ser un momento donde la adulta esté energéticamente disponible. ¿Disponible para qué? Para acompañar los ritmos, para tomarse 4 horas de alimentación complementaria, para limpiar, ¿vale? Si yo estoy con prisa, igual no es el momento de ofrecer esta experiencia. Eso es, para mí, es una de las pautas más importantes del tema de la alimentación. Si voy a la calle, igual no me llevo el vaso de chupito. Si voy a un restaurante, igual no me llevo ese vasito. Igual sí puedo llevarme un vaso antiderrame o algo que se acerque un poco a la experiencia del vaso de cristal, pero que no invite igual a este reto, ¿no? Eso también, sí, me alegro que lo hayas traído porque me lo comentaste el otro día y me parece también interesante que no es tienes que hacer esto a la fuerza, sino somos humanas, como empezaste diciendo. Vale, los muebles. Los muebles. Mobiliario. Vale, también va a ir modificándose en función del momento en el desarrollo que se encuentran las criaturas. Si estamos recién iniciando con la alimentación complementaria, por ejemplo, a mí, algo que me trajo la corriente del movimiento picleriano es esto de seguir favoreciendo la cercanía en torno a lo que es la nutrición. Porque la lactancia, ya sea materno o de fórmula, es más que solo nutrición alimenticia, también es nutrición emocional. Entonces, ese momento de alimentar a un bebé aquí, ¿no? En el regazo, en el pecho y demás, le da mucha información a ese bebé. Pero si de repente pasa de estar aquí, en esta contención, en una trona, lejos de mi corporalidad, es un poco a nivel emocional, que recordemos que son personas que se están desarrollando a nivel psicoemocional, es un golpe fuerte. Entonces, iniciar la alimentación complementaria en el regazo, manteniendo las cuestiones de seguridad, también puede ser un primer paso. De hecho, yo es uno de los que suelo recomendar. ¿Por qué? No solamente por esta cuestión de seguridad emocional, sino también por cercanía, ¿vale? El tenerlo cerca a una visión, igual puede ser un poquito perpendicular a mi cuerpo para yo poder verle la boca. Igual si estoy con otra adulta, pues lo pongo un poquito más recto con mi abdomen, porque hay otra adulta enfrente que está mirando. En fin, en función de cómo esté dándose ese proceso, va a estar o bien más inclinado, o bien más perpendicular a mí, o bien más recto. Si todavía está en esto de que no se sienta por sí mismo, pero se empieza a mantener, pues también el hecho de estar en nuestro regazo hace que mantengamos su corporalidad muy diferente a lo que lo haría una trona. Eso también da un poco de agilidad al bebé para moverse y demás. Una cosa importante cuando ya pasan a la trona, porque igual son un poquito más grandes, porque ya se mantienen, porque también necesitan espacio y movimiento, o porque también ya se da esto de comemos todos en la mesa y cada uno ahí como en su espacio. Sí es importante que cuando estén en la trona, por mucho que las tronas vendan esta red, este cinturón de seguridad, el bebé nunca esté abrochado, ¿vale? Porque en un momento dado, si se produce una arcada que acaba en atragantamiento y tenemos que hacer alguna maniobra de primeros auxilios y el bebé está atado, os puedo asegurar que ese momento es una película de terror. Entre el bebé tosiendo y yo intentando sacarle el cinturón, no es para nada agradable. Así que por una cuestión de agilidad a la hora de precaución, sí, de seguridad casi. Totalmente, sí. Es importante que los bebés no estén atados. Y luego, como bien decía antes, como estoy inspirada en lo que es la mirada picleriana y el favorecer lo que es el movimiento libre, que favorece a su vez esa autonomía, pienso que es importante que los mobiliarios sigan favoreciendo esa autonomía. Ya tú me dirás, vale, pero ¿cómo un mobiliario puede facilitar la autonomía?
Pues, por ejemplo, que si es una trona, puede ser una de estas evolutivas que se le llaman, que tienen como unas baldas escalonadas que favorecen que el bebé se pueda subir y bajar solo, ¿vale? Porque hay muchas familias que se quedan con esto, pero mi bebé sube solo, ¿vale? ¿Baja solo también? ¿O hay que sacar la tabla y todo esto? Es muy importante que él pueda subir o ella y bajar solo. Porque también se da que en torno al año, cuando ya comienzan a desplazarse, empiezan a necesitar comer menos porque crecen menos rápido, ¿vale? No es que haya una crisis del año de la alimentación, no, es propio de su biología, empiezan a priorizar lo que es el movimiento. Entonces, si el bebé de ese año asocia alimentación con una actividad pasiva de me siento en una trona y de aquí no me puedo mover, pues empieza a rechazar los alimentos. Entonces, si ese mobiliario me permite subir solo y bajar solo y volver y tal, pues seguramente vamos a seguir favoreciendo el interés de esa criatura por los alimentos. Muy instructivo todo, ¿eh? Ay. Lo que estamos aprendiendo. Vale, entonces ya lo tenemos todo muy preparado y vamos a llegar al momento de ofrecer alimentos. No sé por dónde empezar. Uf. No sé si empezar por qué alimentos recomiendas al principio y por qué, por ejemplo. Vale, venga. Porque a mí me interesa mucho ver el momento de la comida familiar, pero yo creo que más adelante, ¿no? Sí. O sea, venga, ¿qué alimentos? Vale, para mí los alimentos a ofrecer siempre van a estar dictaminados un poco por el tipo de alimentación que llevamos en casa. De hecho, mi proyecto BLW en familia empezó un poco así. Me acuerdo que mi hijo todavía no había empezado con alimentación complementaria y yo miraba la mesa, estábamos desayunando con mi compañero. Uy, cuando empiece Simón a comer esto y esto y esto tiene que desaparecer. Y claro, mi compañero me mira y me dice, es verdad. Le digo, pero vamos a ver, si no es bueno para mí, ¿cómo va a ser bueno? O sea, si no es bueno y viceversa, ¿cómo va a ser bueno para alguno de los dos? Esto, y ahí empezó mi transformación con la alimentación también. Entonces, esto es un punto muy importante. Para mí es muy contradictorio darle una alimentación específica a mi bebé y no alimentarme de la misma manera. Hay una lista de los no antes del año, ¿vale? Y los no antes de los 2 años, que podemos dejar una infografía de las mías, pero está por todo internet, lo que sí, lo que no, y las razones de por qué. Que esas sí son cuestiones que podemos tener en cuenta, como la sal y demás, pero pienso que es muy importante que seamos coherentes con la alimentación, ¿vale? ¿Qué vamos a ofrecer para iniciar? Para mí, lo más sencillo, fruta y verdura de estación. Que la fruta, hay muchas de las frutas que ni siquiera hace falta cocerlas porque ya con el hecho de que estén maduras ofrece esta consistencia, como el plátano. Pero hay otras frutas, como no sé, la manzana, otras frutas que son un poco más duras, que igual con una cocción al vapor, que suele conservar muy bien los nutrientes, intensifica también el sabor, generan esa consistencia de seguridad de la que hablamos. Las verduras lo mismo, verduras cocidas, en cualquier tipo de cocción. Yo siempre suelo recomendar el vapor porque me parece que es una forma interesante de cocinarlas por esto de la conservación de nutrientes, pero bueno, la idea está en frutas y verduras de estación. Yo empezaría con eso, que luego queremos ir también ofreciendo algunos cereales, algunas carnes, pescado y demás, también se puede ir haciendo atendiendo los cortes de seguridad, que esto que decía, que no tenemos tiempo aquí de ponernos con cada alimento a enseñar lo que son los cortes de seguridad, sí. Pero bueno, está a la orden del día esa información y si no, volvemos y especificamos más de esto, pero lo importante está en que sea algo sencillo, porque al principio es pura exploración. Entonces yo voy a estar súper cansada de lo que es la crianza en concreto y luego me meto en la cocina a hacer unas recetas súper elaboradas que me aparecen en Instagram para que luego el bebé haga esto y lo tire en el suelo. Entra un bucle de frustración donde nadie disfruta del momento de la alimentación complementaria. Entonces, con tener alguna verdura o fruta de estación, así en ese preparado de seguridad, creo que todos podemos ir disfrutando el momento. Conforme van creciendo, podemos compartir los mismos platos, ¿vale? Atendiendo a esta lista de los no antes del año. Que además no hay tantos noes, No. Porque de hecho, bueno, que yo he estado en una mesa con un bebé que estaba en su momento de baby led weaning y yo comí lo mismo y a un plato picante que yo decía, ¿pero esto lo está comiendo el bebé? Sí.
Y yo, muy bien. Claro. Muy bien. Es que también es muy social la alimentación. Yo me podría hablar aquí de un montón de cuestiones relacionadas a la nutrición. De hecho, los propios nutricionistas reconocidos en el ámbito del baby led weaning hablan de que sigue estando en estudio constantemente. Hace unos años atrás no se recomendaban ciertos pescados, ahora se recomiendan otros. Esto está en constante actualización. Quien nos esté escuchando ahora, pues es importante que esté informándose de los boletines oficiales sobre cuáles son los alimentos que ahora sí se recomiendan y cuáles no. Cuando mi hijo empezó, las recomendaciones no tienen nada que ver con las que son ahora. Los alimentos potencialmente alérgenos, en aquel entonces cuando mi hijo empezó, se recomendaba retrasarlos hasta los 10 meses. Luego se vio que no, que cuanto antes mejor, porque aquellos que estaban con lactancia, todos los nutrientes que traía la lactancia les daba como un reservorio de defensas extra. En fin, que esto sigue constantemente en evaluación y reestructuración, y también va a ir en función de lo que la familia crea, ¿no? Porque de cara a la nutrición hay muchas dietas diferentes, hay muchas creencias diferentes, pero lo importante es, tú tienes una lista de los no antes del año con sus razones científicas y súper estudiadas muy concretas. En función de eso, pues atendiendo a que el alimento, cuando das un alimento por primera vez, por lógica, es importante que sea de uno en uno. Porque si yo doy 2 alimentos nuevos y hay una reacción alérgica, pues no sé cuál me la dio. Claro. Entonces, por una cuestión de control, pues sí, de uno en uno. Pero luego de eso, hay muchas otras técnicas que en función de cómo se sienta el adulto que acompaña, las puede utilizar o no. Está esto de la regla de los 3 días, que ya se ha visto que no es necesario. Pero aún así hay familias que esto les da seguridad, porque si yo doy durante 3 días un alimento, me aseguro de que lo haya probado bien probado, porque al principio chuperretean y tiran, espachurran, juegan, exploran y poco es lo que tragan. Entonces esta estrategia igual les da seguridad. Y además, si se presenta alguna reacción alérgica, si le ha estado solo uno nuevo en esos 3 días, puedes saber si, ¿no? Algo de eso me comentabas el otro día. Sí, puedes saber con seguridad cuál ha sido el alimento. Por eso también se recomienda que cuando recién estamos iniciando con alimentación complementaria y los alimentos son nuevos, que sea durante el día, no que sea a la hora, un ratito antes de la hora de irse a dormir. Porque hay reacciones que son, por ejemplo, cutáneas y que son muy notorias y que son enseguida. Que algunas, por ejemplo, se confunden, por ejemplo, el ácido del tomate genera alguna rojeza alrededor de la boca, que no es necesariamente una reacción, a veces simplemente es el ácido de ciertos alimentos que generan esta reacción por pieles más sensibles, pero hay otras que sí son intolerancias o sí son alergias en concreto, que si ocurre y automáticamente se va a dormir y por ahí son más retardadas en su reacción, pues no nos damos cuenta. Uh-huh. Todo esto es esperable que se trate con profesionales en el ámbito de la salud, que son los idóneos del tema, ¿no? Entonces aquí ya nos has hablado de cómo y cuándo se ofrecen los nuevos alimentos. Sí. No sé si hay algo más que quieras añadir o pasamos a algo que a mí me venía en la cabeza, que era cómo lograr que el bebé acepte más alimentos cuando a lo mejor dicen no. Vale. No, de cómo ofrecer, hasta aquí creo que... ¿Cómo y cuándo está bien, no? Sí. Los 3 días, no más de un alimento nuevo cada 3 días, es que no... Sí, lo de los 3 días es por si os da organización en la cocina y os da un poquito más de tranquilidad, pero no está demostrado que el hecho de ofrecer el mismo alimento durante 3 días significa que no se va a desarrollar nunca una alergia. De hecho, hay adultas que durante la infancia no han tenido nunca una alergia y de la edad adulta se ha demostrado que, soy alérgico al fruto seco. Esto se sigue estudiando. Y por la razón de, claro, si le presentas plátano, huevo y brócoli por primera vez. ¡Yujú! ¿No? Claro. El bebé dice, no, para qué, céntrate en el plátano, este es el nuevo, ahora otro, claro. ¿No? O sí, todo a la vez. A ver, cuando damos variedad, favorecemos también esto del aprendizaje autodirigido y el conocer las preferencias, y porque igual uno le llama más la atención por el color, otro por el sabor. Entonces damos un abanico de esa exploración y de ese aprendizaje. Pero lo importante es que si le estoy dando 3 alimentos, que esos 3 alimentos ya se hayan probado por separado anteriormente. Porque si alguno de ellos da una reacción y son todos nuevos, no puedo saber. Claro. Además hablamos de nuevos alimentos. Nuevos. Y porque claro, además si pones, yo qué sé, tomate o huevo y brócoli, dicen brócoli no, que el brócoli está buenísimo, pero bueno, siempre ponemos el brócoli, pobrecito mío, pero... y nos dice no o no quiere probar nuevas cosas porque le ha encantado el huevo duro se le puede dar, ¿no? Entiendo yo que sí. Les ha encantado
y ya no, como que no, quiere que le des huevo duro y queso solamente. ¿Cómo hacemos para que acepte nuevos alimentos? Vale. Yo cuando las familias me dicen, no, mi hijo dice no a esto, esto o aquello, yo siempre digo que para mí, desde mi visión, no dicen no al qué, sino al cómo. Eso me gusta. Para mí tiene que ver más con eso que otra cosa. Sobre todo si son alimentos que son nuevos, igual no puede decir no me gusta porque no lo ha probado. Entonces tiene que ver con esto del cómo lo estoy ofreciendo, cómo está el entorno. Si yo le pongo el brócoli y estoy así mirando el brócoli va con una tensión y quiero que se coma el brócoli. Todo esto realmente mueve muchísimo. Entonces es en función de cómo yo voy a estar ofreciendo esto, va a tener una respuesta o va a tener otra. Eso es lo primero. Lo segundo, el rol de la adulta es siempre ofrecer y ofrecer variedad. Este tipo de alimentación ofrece un aprendizaje autodirigido. El bebé es el que está eligiendo constantemente lo que quiere, cuando lo quiere y el ritmo. Y entonces la adulta tiene que dejar sus expectativas de lado, la exigencia de lado. Eso es muy difícil. Sí. Pero esto es lo que invita al método, a dejar las exigencias de lado y a realmente creernos que somos los responsables del tipo de vínculo que el bebé va a crear con el alimento. Antes de esta entrevista, cuando hablamos fuera de esto y te contaba esto de que las personas que han sido criadas en la posguerra, cuando no había abundancia, sino todo lo contrario, se criaron en un entorno donde había que comer hasta la última mejilla del plato, porque era lo que había. Pues se ha visto y se ha demostrado en estudios posteriores que estas mismas personas, devenidas en adultas, hoy por hoy comen con una ansiedad muy grande y no se permiten dejar nada en el plato aún estén súper satisfechos y van a más. Por esto mismo, ¿no? Por cómo han sido criados en este entorno. Entonces, este ejemplo a mí me gusta traerlo para que las adultas a la hora de acompañar a las criaturas tomen conciencia de que no solamente estamos nutriendo físicamente a ese bebé, sino a nivel emocional, social, y bueno, es una amplia gama de cuestiones que están aprendiendo en torno a la alimentación, no solo a cómo comer. Y si hay algún alimento que a lo mejor dice como que no, pero intuimos que es por, no sé, color, textura, sabor, está bien que a lo mejor el brócoli pues le pongamos un poquito de queso gratinado. Por ejemplo, ahí empiezan los truquitos de cada familia, ¿sabes? Que igual si vemos que no, pues durante una temporada no lo ofrecemos y dentro de un tiempo lo volvemos a ofrecer. La idea está nunca dejar de ofrecer. Además, el periodo de selectividad lo pasan las criaturas, forma parte de su desarrollo neurocognitivo y se ponen selectivos en un momento dado y tiene que ver con una cuestión muy antropológica de ellos que tiene que ver con lo de desechar lo verde, porque antiguamente lo verde era lo venenoso y viene de ahí un poquito. Pero bueno, lo importante es que como adultas no dejemos de ofrecer porque hoy no quiere, pero mañana sí. No estar con el eslogan de a mi hijo no le gusta. No, todavía no lo ha formado. A mi hijo hoy no le interesa. Pasado mañana igual sí le interesa. Es cuestión de ir probando estrategias. Ya para terminar, que no queremos terminar, pero bueno, hay que ir dándole un final. Para terminar el momento de ofrecer, para terminar ese momento de comida. Claro, nos estás hablando de que es un momento familiar en el que todos nos sentamos a la mesa, comemos. Tiene que haber un montón de problemas ahí en ese momento. Hasta en las mejores familias. Cuéntanos así un poquito cómo manejar este momento. Bueno, para mí creo que el mayor reto que se da en esto es el exceso de nos. Creo que las familias empiezan con esto, no, esto no, no, esto no, no, esto no. Y claro, las criaturas van a una experiencia nueva, súper llamativa y estimulante, porque mira los colores que hay, mira el vaso de cristal que hay allá, la botella de allá. Y es un estrés al final. Entonces, luego vienen las familias y dicen, onda, mira, mi bebé no quiere comer. Y yo, mira, yo en este entorno tampoco. Yo, imagínate que vas a un restaurante y te ponen ahí un montón de platacos súper ricos y dicen, y este no lo puedes comer, solo este. Qué estrés, yo quiero probar todos los de allá. Además, esto es como cuando te dicen, no pienses en un elefante azul. Lo primero que has hecho es pensar en un elefante azul. Entonces yo les suelo decir a las familias que es importante que el momento comida, todo lo que haya en la mesa sea un sí. Todo lo podemos coger. Así las adultas tengan que comer en un plato no, en la mesa, sí, para no tener platos de cristales. Todo lo que está en la mesa es importante que el bebé pueda acceder a ello. Porque al principio va a estar en su zona explorando, pero igual en un momento va a mirar a la adulta y va a querer lo que tiene la adulta. Y es importante que tenga acceso a eso, ¿vale? Porque empiezan las controversias de por qué yo no puedo comer esto y la adulta sí, y empiezan la frustración.
Entonces, ese creo que es el primer reto. El segundo reto, pues, el tema de compartir los platos. Claro, al principio los bebés tienen una alimentación muy simple y la adulta come diferente. Para mí, el mayor remedio para eso es que en el momento en el que el bebé va a iniciar este proceso y se pone a explorar con los alimentos, pues yo estoy a su lado y exploro o como el mismo alimento que está explorando mi bebé. ¿Que está con un plátano? Pues estoy al lado con un plátano. Y luego la comida grande, que está súper elaborada y con muchos condimentos y tal, pues igual puedo comer cuando el bebé está durmiendo. Algo que sucede mucho es que las adultas a la hora de comer miramos el reloj para ver si es la hora de comer. Los bebés no. Los bebés sí están muy conectados con su organismo, con sus sentires, con todo lo que tiene que ver con la autenticidad de las necesidades, no así las adultas, y comen cuando tienen hambre. Y eso a veces pues no está coordinado con el momento de la comida adulta y eso puede ser un beneficio para la adulta. Entonces, si quiero comer algo muy elaborado para evitar los no, pues como cuando bebé esté dormido. Para mí eso es un gran recurso. Yo veo bien comer lo mismo y así va a ser muy sano, saludable, no va a tener... Buah, sí. ¿Verdad? Pues Sí, nada, sí. si queréis perder peso, ala. Pero está bien. Y si no, pues efectivamente ese recurso de pues comemos cuando esté durmiendo. Sí. Claro, habrá gente que diga, es que mi horario tal, pero bueno, ahí ya no nos vamos a meter. Si tienen más preguntas, caja de comentarios y llamamos otra vez a Antunes a ver cómo Faust Antunes, te he llamado por el apellido, y ya vemos cómo gestionamos ese momento. Sí. Me quedan pocas cosas que preguntarte, pero quiero que nos des consejos, que les des, ya que estamos en este momento de ya, pero ¿y cómo lo hago? Faust, consejos súper básicos que le puedes dar o que les darías a las familias que quieren empezar o que les llama la atención, pues saber cómo se meten en esta práctica. Vale. Lo primerísimo es que si no lo estáis disfrutando, no es por ahí. Que se guíen por su instinto, ¿vale? Si por mucha gente que haya por ahí hablando sobre la alimentación complementaria, las diferentes estrategias y métodos que hay, si el método no va con la persona adulta que acompaña, entonces no es por ahí. No es por ahí. Es muy importante que realmente podáis disfrutar de esta experiencia. Lo segundo es que para mí las criaturas nunca dicen no al qué, sino al cómo. Entonces, si cualquier cosa que estamos haciendo, de la manera que lo estamos ofreciendo, hay una negación o hay un rechazo, igual podemos cambiar el formato. Hay muchas estrategias. Para mí, dar consejo, primero que no soy dar consejos, no me gusta, no me siento cómoda con el doy un consejo. Y aún así, si tuviese que dar estrategias así a nivel general, sería muy difícil, porque pienso que cada criatura es única y tiene sus necesidades muy particulares. Por ejemplo, así un ejemplo muy cortito y muy rápido, el último acompañamiento que hice, que di 2 acompañamientos a 2 familias diferentes, había un bebé que estaba súper a gusto desde que le habían puesto una trona evolutiva y subía y bajaba y comía a su ritmo y empezó a comer más y más variado a raíz de esta experiencia. Y sin embargo me pasó con un segundo bebé que él ya tenía esta trona evolutiva y que no había manera, no le gustaba ni subir ni bajar ni nada. Y a este bebé, por ejemplo, a la familia les ofrecí que en vez de tener la trona evolutiva tuvieran una mesa baja altura bebé. Me puedo imaginar. Y que comían todos abajo, todos en el suelo. Pues desde entonces fue la felicidad. Claro. Fue la felicidad porque el bebé tenía todas sus necesidades cubiertas, la de movimiento, la de alimentación. Entonces, a nivel general es muy difícil. A nivel general solo diría que lo hagan disfrutable, que todo, la experiencia para el bebé y para la adulta sea disfrutable. Si no, es momento de empezar estrategias diferentes. Pues muchas gracias está muy bien. Siempre acabas diciendo lo mismo, que no hay algo general para todos, sino que cada familia pues es un mundo. Yo tengo el último pulso, que es algo así que hemos empezado a hacer. Entonces te voy a hacer unas preguntas así muy rápidas, muy escuetas, y a ver qué nos dices si el Baby Led Weaning fuera un sabor. Plátano, fijo. Todos empiezan con plátano. Si fuera una estación del año. Primavera. Por todos los colores que puede ofrecer. ¿Y si fuera un animal? Si fuera un animal, el mono. ¿El mono? Por todos los movimientos que hacen. Me encanta. No hubiera dicho el mono yo nunca. Estaba yo pensando, ¿qué animal me dirá? Nada, no sabía. El mono. Vale, dinos ahora una canción que mejor describa la experiencia del Baby Led Weaning. Pues me gusta una de Marta Gómez que se llama Despacio.
y que habla lo del ritmo de ir despacio, de ir a un ritmo niñocéntrico, que no tiene nada que ver con el ritmo adulto. Y para terminar, me gusta, la buscaré, creo que no la conozco. Un objeto que represente Baby Led Weaning. Uy, objeto no se me ocurre ninguno. Diría las manos de los bebés. Me gusta. Pero objetos es más, todo lo contrario, sin objetos. Manos. No objeto, me gusta. No me objetos. Gusta. Faust, como siempre, gracias mil. Nos encanta que vengas, que nos visites. Todas las preguntas que tengáis, escribidlas, porque queremos que Faust vuelva. Yo quiero que Faust vuelva. Y tú también quieres volver. Yo también quiero volver. Y además, este es un temazo que hay muchísimo más que hablar. Gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos ya. Gracias también a vosotros por estar ahí, por ser y formar parte de Fórmula N Salud. Nosotros seguiremos aquí, en esta mesa, charlando, aprendiendo con los mejores profesionales, las mejores profesionales, en este caso con Faust Antúnez. Gracias, porque la salud, tu salud, es lo que nos mueve. Una vez más, gracias, Faust, por venir. Y como siempre os digo a vosotros, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.